saludo muy especial para todos. Les bendigo en el nombre del Señor. Y seguimos con nuestra serie de las ideologías que nos rodean y que retan a nuestra fe como hijos de Dios. Sabemos que es una guerra espiritual, sabemos que es una lucha espiritual. El mundo en el que vivimos siempre ha sido así, pero ahora se acentúa mucho más. Se ve con mucha más fuerza muchas ideologías que perturban, que quieren confundir, crear caos, que quieren enredar, que quiere sobre todo atraer mucho a los jóvenes para desviarlos de una vida de propósito. Y muchos jóvenes, pues lamentablemente al no tener al Señor en sus corazones, eh, buscan a qué aferrarse, buscan sentirse importantes o que la vida tenga un sentido, que la vida tenga una razón de ser, y son capturados por estas ideologías que los hace sentir que son muy inteligentes, pero que al mismo tiempo delante de Dios son ideologías con falacias, son argumentos necios que carecen de la verdad de Dios. Hoy vamos a ver la ideología que se burla de Dios, la ideología que se burla de Dios. En Génesis, el capítulo 1, versículo 26 al 28, Génesis 1, 26 al 28, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y unos mandamientos más. Eh, Satanás es el enemigo de Dios y de la humanidad. Este personaje aparece en escena más adelante en la Biblia, en el capítulo 3, tratando de dañar esa imagen y semejanza de Dios en el hombre, porque eso es lo que él siempre ha querido. El origen de Satanás es que era un querubín protector, y un día dijo que quería ser semejante al Altísimo. Y cuando él escucha que esa imagen y semejanza está reflejada en el hombre creado a su imagen y semejanza, varón y hembra, pues inmediatamente empieza un plan destructor contra esa imagen y semejanza de Dios, que básicamente es en el matrimonio como tal. La excepción es la soltería, pero en el orden de Dios, Dios creó el matrimonio desde el inicio de la creación. Y nos encontramos que Satanás inmediatamente daña esa relación y los separa de Dios, eh, a través de la tentación, a través de mostrarle a Eva pues el fruto codiciable, ese fruto de la ciencia del bien y del mal, al único fruto que ellos no tenían acceso. Y el enemigo empezó a colocar unos pensamientos para que ellos, Adán y Eva, se independizaran totalmente del Señor, y esto afectó a la humanidad. Y entonces, a partir de allí, heredamos una naturaleza pecaminosa. En la Escritura encontramos entonces el origen, el diseño de Dios, que Dios los crea a su imagen, y los crea como un hombre y una mujer, y luego los une y Dios los bendice y les habla de fructificar. Es decir, la primera función de esa pareja es la reproducción, es la descendencia, ¿sí? Es el tener hijos. Y esa es de alguna manera, una función evidente de la relación que Dios estableció y que Dios aprueba, la única relación matrimonial que es entre un hombre y una mujer, la única relación sentimental que debe existir es entre un hombre y una mujer.
y la única relación sexual que debe existir es entre un esposo y una esposa, dentro de ese matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta es la ideología que se burla de Dios porque quiere desdeñar la imagen y semejanza de Dios. Y se quiere implantar en colegios, universidades. Tenemos un alcalde en Medellín que tiene esa tendencia neocomunista, con esos énfasis para poder ganar popularidad. Gobernantes que hoy en día se creen los dioses, los mesías, y quieren imponer a la fuerza sus ideologías. Y no es lo que realmente el Señor quiere. Los gobiernos no necesitan hacer eso. Sencillamente, nosotros como hijos de Dios debemos partir desde la palabra de Dios, y lo que se manipula muchas veces es que a los que tenemos temor de Dios y creemos a la palabra, se nos quiere tildar de homofóbicos, lo cual es una falacia, y lo cual no es la verdad, porque el amor de Dios sí es para todos, pero lo que tiene que ver con la ideología de género, es esa ideología de género la que se quiere burlar de Dios. Y eso es muy peligroso y muy delicado, porque el diseño de Dios es un hombre y una mujer. También como se refleja en su composición física, anatómica, como se refleja en su formación también de personalidad. Habrán excepciones a la regla en el sentido del aspecto, ¿cierto? Pero en términos generales se puede notar una diferencia muy clara entre el aspecto integral del hombre y el aspecto integral de la mujer. O sea, el Señor creó la feminidad en la mujer, la masculinidad en el hombre, no el feminismo y no el machismo. Muchas mujeres que hablan de feminismo, pues realmente lo hacen desde sus heridas, lo hacen desde sus vacíos, lo hacen desde sus prejuicios o sus complejos, y es la necesidad, muchachos, que vemos de que el amor de Dios llegue a muchos corazones, porque esto está enredando a muchos jóvenes, y es una burla porque es burlarse del diseño de Dios, es buscar que un hombre quiera ser una mujer, o la famosa definición de que es una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. eh, es muy delicado, es una ofensa para Dios, es burlarse del Señor. Y nosotros, no se trata de caer en prejuicios, pero se trata de entender que esa es una burla hacia el Señor, y pone a los jóvenes a participar de esa burla. Y cada vez que un joven se inclina afectivamente hacia un joven de su mismo sexo, pues en ese momento está entrando en todo ese plan de Satanás de burlarse de Dios. Lo más terrible es que Satanás, el propósito que tiene es ese: llevar a la humanidad a desconocer a Dios, a burlarse de Dios. Entonces las personas que aceptan que sí es la posibilidad de que un hombre ame a un hombre, se enamore de un hombre, esas personas no les quedaría luego otro camino que no creer en Dios, que es lo que Satanás finalmente quiere. O sea, Satanás quiere usar esta ideología para que la gente rechace a Dios, porque Dios no va a cambiar de opinión, porque Dios es perfecto y porque en la Escritura encontramos su plan perfecto. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis se nos complementa esta parte, Génesis 2, verso 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí es muy importante esta declaración, porque es el Señor el que está creándonos a todos nosotros. Él es el creador, Él es quien nos ha diseñado. Él sabe lo que es apropiado, lo que es bueno, lo que debe ser, y nosotros necesitamos esa guía y esa dirección. En la ideología de género se desconoce totalmente esta verdad del versículo 18 del capítulo 2. Y aquí no da la opción
de que un hombre sea la ayuda idónea de un hombre y que una mujer sea la ayuda idónea de una mujer. No es lo que dice la palabra. El verso 21 en adelante dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es increíble cómo los medios de comunicación, las universidades, el sector educativo, muchos maestros, los políticos se han unido para algo perverso y es burlarse de Dios, desconociendo el mandato bíblico, el diseño original y promoviendo, entre comillas, las libertades, que un hombre o una mujer tengan la libertad de decidir qué quieren ser. En los diálogos de paz veíamos al negociador del gobierno hablando con la guerrilla de las FARC, cosas que no tenían nada que ver con el acuerdo de paz con un grupo armado que se quería desmovilizar. Y era hablar acerca de esta ideología de género y cómo este hombre que representaba el gobierno decía, no se nace hombre, no se nace mujer. Es algo totalmente absurdo ante la palabra de Dios y es una burla. Es decir, en todo hospital del todo el mundo está lo que es el acta de nacimiento. En el acta de nacimiento se registra la hora, se registra la salud, se registra quiénes son los padres y se registra el sexo del niño, si es hombre o si es mujer. Entonces sería lo más de extraño decir, no se sabe qué va a hacer. Hay que esperar que él, o hay que esperar que eso que está ahí, que eso que acabó de nacer, algún día decida qué quiere ser. Es totalmente absurdo y vuelvo y le repito, muchachos, es una burla para Dios. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ellos tienen una campaña en contra de la superpoblación mundial y ellos se han unido con organizaciones poderosas como George Soros y como otras organizaciones mundiales a las cuales, por ejemplo, el expresidente Juan Manuel Santos se vinculó, una persona sombría, una persona de las más delicadas que yo haya conocido en la historia de Colombia, en la historia política de Colombia, un personaje que yo creo que lamentablemente ha sido un instrumento más del enemigo y se ha prestado para esas cosas. Es más, quien postula al presidente Juan Manuel Santos al premio Nobel, es un miembro de la comunidad LGTBI a nivel internacional. Y esto es una alianza de cosas tremendas porque encuentran un respaldo financiero muy grande. Y ese respaldo financiero que encuentran es porque a la ONU le conviene la ideología de género. Le conviene evitar la superpoblación porque no hay reproducción hombre con hombre, no hay reproducción mujer con mujer. Y los fondos que obtiene toda esta ideología a nivel mundial de estas organizaciones es impresionante. Por eso los vemos como ellos tienen un capital tan poderoso para influenciar la opinión en las redes sociales, para mezclarse en los gobiernos y como en la alcaldía, por ejemplo, en Medellín, esa presencia de este colectivo es muy fuerte, es impresionante y que Dios nos tiene que dar sabiduría y revelar a nosotros cómo lo debemos enfrentar, qué debemos hacer. Pero no es correcto. Primero es burlarse de Dios y segundo es imponer a la fuerza el pensamiento de algunos para generalizarlo en la sociedad y establecerlo como una norma. Entonces se quiere meter a los colegios y ya se han visto cantos de rondas infantiles que promueven la ideología de género, que el niño si quiere ponerse falda, que se ponga falda, si la niña esto, entonces que también.
y es impresionante lo que estamos viviendo. Hay jóvenes en este momento que no deberían estar viviendo un estilo de vida homosexual o, o un estilo de vida lésbico, sino que fueron influenciados por otros, fueron influenciados por educadores, fueron influenciados por otras personas para que aceptaran eso. Y cuando hay vacíos o cuando mira, hay una edad, no en todos, pero hay un porcentaje de niños que están identificando, hay una etapa en psicología, en la psicología que estudia el comportamiento del ser humano, donde el niño que no ha recibido ningún trauma, de manera natural, como que está descubriendo su identidad y en un momento determinado empieza a manifestar que hay cosas que le gustan siendo niño, que le gustan de lo que hacen las niñas. Y muchos padres se alarman y lo que hacen los padres que de alguna manera tienen conocimiento, lo llevan a un psicólogo, a un asesor espiritual y le van ayudando al niño a que entienda cuál es su identidad. Si es un varoncito, pues le van complementando con algunas terapias para ir llevándole a entender cuál es su identidad. Esa es la manera correcta de proceder. Pero ¿qué se hace hoy en día? En la clínica Valle de Lilía, al sur de la ciudad de Cali, existe una clínica de cambio de género para niños, lo cual es lo más perverso. Y esto obviamente es a un factor lucrativo para estos profesionales de la salud que están violando totalmente su ética profesional. Y cuando un niño de 8, 9, 10 años tiene esa inquietud sana, inocente, la capitalizan para decirle a los padres, mire, señora, a su hijo está presentando lo que se llama el síndrome yo no sé qué, él está descubriendo que realmente su sexualidad es distinta a la que como ustedes creen que él nació, y le fuerzan y le fuerzan y le meten psicólogos y le meten especialistas y le meten esto y empiezan a hacer un tratamiento psicológico para que aquel niño varón que tenía de pronto expresiones de niña o algunos gustos de niña, crea, hacerle creer, no es que tú eres niña, tú eres niña. A los 15 años le van aplicando algunas hormonas que lo vayan preparando para que cuando se tenga los 18 años se le pueda hacer la cirugía de transformar su género, transformar su sexo. Y esto es totalmente perverso. Chicos, esto está pasando actualmente en Colombia para no ir muy lejos. Y yo quiero decirles que esta es la ideología que se burla de Dios. Y quiero invitarles para que podamos tener un corazón muy sensible a orar y a clamar al Señor, porque muchos de nuestros jóvenes están cayendo atrapados en esas redes manipuladoras. Y la palabra nos dice muy claramente del matrimonio que la ayuda idónea es la mujer para el hombre y de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra en hebreo de ser una sola carne es la copulación. Es el momento de la intimidad sexual donde los órganos sexuales se funden y donde ahí queda entonces una sola carne. Aquí está el hombre, aquí está la mujer, el esposo y la esposa, a través del acto sexual, a través del acto sexual, de la intimidad sexual donde interviene el órgano masculino y el órgano sexual femenino, allí cuando se funden en la intimidad sexual, eso es lo que significa ser una sola carne. No un hombre con varias mujeres o una mujer con varios hombres, sino un hombre con una mujer, su esposo y su esposa, una sola carne. Es muy perverso la ideología de género, porque entonces le plantea a la humanidad que no, que hay variedad y que en la variedad está el placer y que no, eso es obsoleto, eso es arcaico, que solamente el hombre y la mujer pueden ser pareja, eso es arcaico, eso es pasado de moda, eso ahí tú tienes que ser libre, tú tienes que ser libre y hablan de esa libertad
entre comillas. Entonces, aquí me habla muy claramente que el hombre y la mujer se unen y que Dios bendice esa unión y que fruto de esa unión, pues vienen los hijos. Y el asunto es que se quiere imponer hasta donde más se pueda, prácticamente que todos los niños y los jóvenes sean, es decir, nieguen la naturaleza con la cual fueron creados. A ese punto se quiere llegar. En el capítulo 19 de Génesis, iniciando la humanidad, pues, o por lo menos es el primer libro de la Biblia, nos muestra la historia del sobrino de Abraham, Lot, con su familia, que se fueron a vivir a Sodoma y Gomorra. Vamos a leer desde el versículo 3, dice, pero Lot les insistió. Estoy en Génesis 19, versículo 3. Pero Lot les insistió y los ángeles aceptaron y fueron a su casa. Entonces Lot les preparó comida, les horneó pan sin levaduras y los ángeles comieron. Antes que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió y cerrando la puerta tras él les dijo, amigos míos, por favor no vayan a hacer algo tan perverso. Yo soy padre de 2 hijas y ellas todavía no han tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Aclaro que en otras versiones de la Biblia la palabra conocer es un eufemismo, eufemismo es que se usa una palabra censurada, como hay una expresión de censura al público en general, entonces la cambian por una que no se vea como tan diciente. Entonces la palabra conocer en el Antiguo Testamento, en este contexto, significa tener relaciones sexuales. Entonces dice Lot, se las traeré para que hagan con ellas lo que ustedes deseen, pero no toquen a estos señores porque están en mi casa y por eso yo debo protegerlos. Pero ellos dijeron, tú, ven acá, ¿acaso este que llegó aquí como un extraño nos va a juzgar? Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Es decir, lo iban a violar peor que lo que querían hacer con esos hombres. Los hombres que estaban adentro, los ángeles, abrieron la puerta, agarraron a Lot, lo metieron en la casa y cerraron la puerta. Luego los ángeles hicieron que todos los hombres que estaban afuera, viejos y jóvenes, quedaran ciegos para que así no pudieran encontrar la puerta. Los 2 hombres le dijeron a Lot, ¿hay alguien más aparte de tu familia aquí? Llévate de este lugar a tus hijos, tus hijas, los esposos de tus hijas y a todos tus parientes que se encuentran aquí en la ciudad, porque vamos a destruirla. El Señor ha escuchado lo perversa que es esta ciudad y entonces el Señor nos envió para destruirla. Entonces los salió y les dijo a los esposos de sus hijas, levántense y abandonen este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad pronto. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Al amanecer, los ángeles apuraron a Lot diciéndole, levántate y toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, porque si no lo haces, serás destruido cuando esta ciudad sea castigada. Pero Lot se demoró en irse. Así que los hombres lo tomaron de la mano con su esposa y sus hijas, porque el Señor estaba siendo misericordioso con él. Lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad. Cuando los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo, escapa para salvar tu vida. No mires atrás y no te detengas en ningún valle. Corre hacia las montañas porque si no lo haces, serás destruido. Luego el Señor hizo que desde el cielo lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Es impresionante esta ideología, cómo se quiere burlar de Dios y cómo quiere desafiar a Dios. Vemos aquí que estos hombres de Sodoma y Gomorra, de ahí viene la palabra sodomita. Las relaciones sodomitas en el ámbito sexual se les llama las relaciones sexuales anales. Y la sodomía es lo que se llama la relación sexual homosexual. Y encontramos entonces que viejos y jóvenes eran
no querían nada con las mujeres, pero sí querían tener relaciones sexuales con otros hombres de manera explícita. La Biblia nos habla de esto y las consecuencias de esa perversidad es la destrucción total. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esto muy claro, porque hoy en día aparecen personas que dicen ser cristianas y practican el homosexualismo y no se inmutan para nada, llevan una doble vida y eso es muy delicado, porque en las iglesias cristianas también puede ocurrir. Y eso es lo más perturbador y son personas que se prestan para destruir y burlarse de Dios y querer destruir la iglesia del Señor, querer acabar con los ministerios de jóvenes, querer destruir a la juventud, engañándoles y haciéndoles creer que es amor, que Dios no está en contra de eso, que Dios nos comprende, que Dios nos acepta tal y como somos. Y yo veo que en la palabra la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida por el pecado del homosexualismo. Esto es una burla para Dios, es un desafío a los ojos del Señor. Y yo les invito, jóvenes, a orar y estar firmes frente a eso. Ahora vamos a conocer personas que vienen de ese trasfondo y las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo y uno les predica y les evangeliza y bueno, y uno puede ver testimonios de gente que ha salido de allí. Pero también hay otro extremo que el apóstol Pablo nos advierte que tuvo que expulsar a muchas personas de la iglesia porque siendo ya cristianos estaban permitiendo una cantidad de cosas. Y entonces encontramos también que hay un límite en ese aspecto. Acuérdate que Dios destruyó a estas dos ciudades por esa burla. Entonces hay que orar y tenemos que orar porque recordemos que la figura que usa Jesús para describir a Satanás es que es un lobo disfrazado de oveja. Es decir, la oveja como es mansa, ¿cierto? Y puede haber gente que uno dice que son tan mansos que no matan una mosca, pero por dentro está el lobo destructor. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando una persona entra en este engaño y ya luego empieza a practicarlo de manera deliberada, eso empieza a multiplicarlo. Entonces, una persona que tenga esta situación espiritual en su vida, resulta que no se va a quedar quieto y va a inducir a otras personas. Por eso nosotros tenemos que creer en el principio de la multiplicación que el Señor nos ha confiado. Y nosotros tenemos que multiplicarnos más rápido que el enemigo, porque el enemigo no se queda quieto. Él va a multiplicar toda la maldad. Entonces, hay familias que son quinta generación de ladrones, ¿sí? Eso es como una maldición generacional. Hay familias que es quinta generación de delincuentes. Y es muy triste eso, porque hay unos niños que nacen en esa condición, ¿verdad? Y lo único que hacen es ver esos modelos y hay una multiplicación satánica de cualquier tipo de delito, cualquier tipo de pecado. Y en esta parte de la inmoralidad sexual y específicamente la ideología de género, también el enemigo quisiera multiplicarlo y cada una de esas personas se convierte en un agente multiplicador. Y es más terrible si pasa dentro de la iglesia cristiana. Mis amados, eso no lo podemos permitir. Tenemos que orar al Señor, pero eso es un ataque del enemigo para destruir la obra de Dios. Lo que tenemos que multiplicar es la palabra de Dios. Lo que tenemos que multiplicar es el evangelismo. Lo que tenemos que multiplicar son discípulos de Jesucristo. Entonces, estos hombres no quisieron arrepentirse. Y por más que Lot les dijo, ellos tenían ya una determinación. Y lo triste es que se llega a ese punto de cauterización de la conciencia donde la gente no quiera salir de allí, donde la gente lo que hace de pronto es aparentar, disimular, pero están al acecho, al acecho, al acecho, al acecho. Y cada jovencito, cada niño, cada persona que logren influenciar, que logren insinuárseles, que logren de alguna manera seducir, pues imagínate, se va a multiplicar más esta ideología de género, que es la ideología que se burla
de Dios. Finalmente, en Primera de Corintios, capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9 al 11, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9 al 11, dice la palabra: ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. Habla de la palabra engaño. Es un engaño de Satanás. Podemos hablar de todos los pecados, pero nuestro tema específico es la ideología que se burla de Dios, que es la ideología de género. No se engañen a ustedes mismos ni los que practican el pecado sexual. Ahí ya nos habla que Pablo está escribiendo, y en esta traducción mucho más fácil uno se da cuenta que lo que mueve a escribir a Pablo estas líneas por encima de cualquier otro pecado es el pecado sexual. Y dice Pablo a una ciudad que es una ciudad que era la panacea del hedonismo, la panacea de la inmoralidad, pero muchos de ellos se habían entregado a Jesucristo y Dios había cambiado sus vidas. Pero les dice, no se engañen a ustedes mismos. Les está hablando a creyentes conversos, hombres y mujeres que practicaban una vida pagana a nivel sexual y que se habían convertido a Cristo, pero se da cuenta que hay algunas manifestaciones que no son correctas, incluso algunos de ellos deliberadamente estaban permitiendo esto y lo hacían con todo el placer y lo hacían con todas las ganas. Y les dice, no se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los adoradores ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos. Podemos hablar también de las mujeres con las mujeres. Tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Ese tampoco es además de, es decir, el bloque que mueve a Pablo a hablarnos de esto es lo que tiene que ver con el pecado sexual y con el homosexualismo. Pero también les dice, bueno, esto es de lo más vergonzoso y esta es la burla más grande para Dios. Pero resulta que igual que ellos, tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras tendrán parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Y es cuando vemos la gracia del Señor que se extiende y se abre para llamar a todos los pecadores a que pueden salir de allí, a que pueden ser libres. Y dice, ustedes hacían eso, muchos de ustedes hacían eso. Nos encontramos con la iglesia en Corinto, donde las prácticas normales, eso no lo hacían en oculto. Era una práctica lo más de normal, el homosexualismo y el lesbianismo, y les dice, muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados, ahora han sido purificados, ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Definitivamente, el mensaje de la palabra, uniendo Génesis con Corintios, es muy claro. Hay un mensaje de gracia, hay un mensaje de llevar el evangelio de arrepentimiento, hay una oportunidad para que todo pecador se encuentre con el Señor y sea perdonado y sea lavado y sea purificado. Sin embargo, hay que aceptar que hay personas que permanecerán en el engaño y muy probablemente incluso estén dentro de las iglesias cristianas, y ese espíritu de engaño, si no hay un arrepentimiento sincero, va a contaminar y va a hacer que lamentablemente muchas personas, aún dentro de la iglesia, sean perjudicadas, sean dañadas, y muchas familias sean también fracturadas. Cuando sus hijos o sus hijas son influenciados por otros, se está destruyendo no una vida, se está destruyendo toda una familia. Entonces nosotros debemos darnos cuenta cuál es el daño que Satanás quisiera hacer. Acabar con la vida de esa persona, que sea un instrumento contaminador.
contaminante. Acabar con los jóvenes, acabar con la iglesia del Señor, burlarse de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Obviamente que la respuesta de la iglesia debe ser una respuesta integral, una respuesta, uno, de oración por la nación, de oración por los jóvenes, de clamar al Señor que tenga misericordia, de interceder para que Dios tenga misericordia y toque las vidas de las personas. Número dos, también nuestro planteamiento debe ser de evangelizar, de predicarles a Cristo, de no desechar absolutamente a nadie. Y vemos que hoy en día uno por donde quiera que va encuentra este fenómeno porque es un engaño de Satanás, así como nos lo aclara el apóstol Pablo, pero debemos evangelizar y predicar. Número tres, a nivel de iglesia, a nivel institucional de iglesia, sí deben haber unas manifestaciones en contra de la ideología de género. Nos tenemos que organizar y nos tenemos que manifestar marchas, plantones, foros, pronunciamientos, abrir ONGs, fundaciones cristianas, hacer seminarios, hacer congresos unidos y hacer unas proclamaciones y que muchos jóvenes se vinculen para mostrar un momentico que eso no es verdad, lo que algunos están queriendo imponer en nuestra sociedad. Nosotros somos jóvenes y rechazamos la ideología de género, rechazamos la ideología de género que promueve el alcalde de esta ciudad, no la aceptamos. Pedimos que se respete la libertad de que tienen los padres de educar a sus hijos como cada padre de familia considere que debe, y muchas cosas de estas. Bueno, a nivel político ya tenemos un partido, podemos también trabajar desde allí. A nivel también de rehabilitar o ayudar, también obviamente es un trabajo que no es fácil hacerlo, no es fácil, pero podemos pedirle al Señor que nos ayude. Tal vez tengamos que apoyarnos entre todas las iglesias para lograr hacer algo así. Qué bonito, por ejemplo, que nosotros como iglesia, como fundación, podamos incluso tener un equipo de especialistas y ofrecerle a aquellos hombres que se hicieron el cambio de sexo y que ahora pues se transformaron con órganos femeninos, pero se arrepintieron y quieren volverse al Señor y quieren, bueno, qué bonito tener una organización que les pueda brindar a ellos volver otra vez a su masculinidad o a su feminidad. Es decir, hay muchas cosas, no es tan fácil el trabajo, pero partamos del mandato. No nos vayamos a creer que esto es imposible, no, partamos del mandato. El mandato es predicar el Evangelio de Jesucristo. La otra parte es nosotros como hijos de Dios. De pronto alguien viene de ese trasfondo, empieza a conocer del Señor, empieza a servir a Dios, es tentado. Mira, mi amado, eh, tú conociste a Jesucristo. Tú debes saber que es un engaño y que si tú te mantienes firme, no tienes por qué volver atrás. Así como aquel que estaba adicto a las drogas o aquel que estaba adicto al alcohol o aquel que estaba involucrado en cualquier otras cosas, sencillamente es retener la obra redentora que Cristo ha hecho en tu vida. Y lo otro es que como iglesia sí tenemos que unirnos porque sí pueden haber muchos lobos disfrazados de ovejas dentro de las iglesias a los cuales el Señor tendrá que reprender y que la iglesia sea liberada de ese tipo de personas. Cuando uno lee las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, se da cuenta que ellos tuvieron que sentar postura y tuvieron que sacar personas de las iglesias que no querían otra cosa, que tenían sus intenciones, que era una apariencia, pero no les importaba a quién afectar, no les importaba a quién enredar en los asuntos o en las adicciones que estas personas tenían. Entonces, yo les animo, mis amados, que oremos. Al Señor no le queda nada grande y yo les invito para que nosotros podamos, por lo menos a través de este tema, ser sensibles. Uno no alcanza a hablar de ideología de género en 30 minutos. Habría que hacer un seminario y traer unas personas que se han especializado en ese trabajo. Y yo pienso que lo podemos hacer porque yo pienso que tenemos que estar preparados de saber cómo enfrentar este tipo y cómo es que ellos quieren trabajar. Vuelvo y repito, ellos tienen un imperio económico muy fuerte y ellos tienen el respaldo de la ONU
Y es una doble moral perversa, mis amados. Esto va ligado también con el aborto. Es decir, son ideologías correlacionadas y ahí vemos la manera como Satanás quiere dañar la humanidad. Son retos que tenemos como iglesia y yo les animo a que oremos y que entendamos que frente a todo esto se necesitan levantar jóvenes íntegros que levanten la bandera de Cristo, que perseveren hasta el final, que confiesen que Jesucristo es el Señor, que vivan para Dios en integridad, que prediquen el Evangelio, que hagas discípulos, que tengas tu equipo de 12, que sigas ganando almas. Es la manera de contrarrestar este engaño de Satanás. Padre, te doy gracias por tu palabra. Hoy hemos visto esta ideología, la ideología que se burla de Dios, pero sabemos, Señor, que tú eres poderoso, que tú finalmente eres el vencedor. Y lo que lamentamos es que muchas de estas personas sean engañadas y, como dice la Escritura, no tengan luego nada que ver con el reino de Dios, sino que así como estas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego y azufre, tristemente, personas que fueron engañadas por la ideología de género, de que hay una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y tanta basura y necedad que se dice, esas personas lamentablemente, al no arrepentirse, terminen en la condenación eterna, Señor. Sé que no es el único pecado, pero hoy específicamente estamos hablando de esto, Señor. Y yo te ruego, Padre, mira a nuestros jóvenes de Visión Internacional. Yo te pido que ellos se mantengan firmes contigo. Yo te pido que si alguno de ellos ha sido, alguna persona se le ha insinuado hacia el homosexualismo, hacia el lesbianismo, tus hijos sean firmes y radicales y que sean firmes en la palabra, Señor, contigo. Hoy yo te ruego también que cualquier persona que se está prestando para ser un instrumento de Satanás, desalentar las familias, Señor, contaminar la iglesia, los jóvenes, Señor, tú trates con esa persona y lo arranques del seno de la iglesia, Señor, y trates con él o con ella, Señor. Y que seas tú, Señor, dándonos gracia y sabiduría. Sé que hay muchos, Padre, que saldrán de allí, porque tu palabra en Primera de Corintios nos da la esperanza de ver que hay personas y mujeres que reciben el poder del Espíritu Santo, el poder de la sangre de Cristo, y que ese poder, Señor, les hará libres, Señor, y podrán salir del adulterio, podrán salir de la fornicación, podrán salir del lesbianismo, del homosexualismo, podrán salir de la ideología de género, podrán salir de toda esa perversidad. Señor, hay jóvenes también que en su infancia tal vez fueron violados, se les sembró esa semilla de confusión y que han vivido vidas frustrantes de dolor, de vergüenza, Señor. Y tú, Padre, tú tienes misericordia, tú eres el Padre que sana, que restaura y que todos esos abusos que recibieron y que los llevaron a una vida sexual que no están en los planes tuyos, ellos pueden ser restaurados, Señor. Ellos pueden ser liberados y tú puedes hacer una obra preciosa y que esas personas, que esos jóvenes se puedan convertir en un testimonio de lo que es la gracia, la misericordia, el amor y el poder de Dios. Te alabamos, Señor, y yo bendigo a estos jóvenes y te ruego, Padre, que cada uno de ellos, Señor, pueda tener esa convicción de ser firmes contigo, Señor, de permanecer en tus caminos, de ser una influencia correcta, Señor, de ser la influencia del espíritu correcto en la vida de otros jóvenes y de otras jovencitas. Oro también para que cada uno de los jóvenes se guarden su vida sexual solo los varones se guarden en su vida sexual solo para la esposa que tú tienes para ellos. Oro para que las jovencitas se guarden en su vida sexual solo para quien vaya a ser su esposo, Padre. Y oro en el nombre de Jesús para que tú les libres, Dios, de todo engaño del diablo, de todo engaño de Satanás, de toda insinuación y esa mentira del diablo que es que yo nací así. Eso es una mentira porque no es lo que dice la palabra de Dios. Yo reprendo la burla
de Dios a través de esta ideología de género y oro para que estos jóvenes se levanten con valentía, con carácter y con firmeza a sentar postura donde tengan que hablar en el escenario donde estén, que ellos mantengan firme la postura de decir no. La palabra de Dios dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza y mantengan esa firmeza en su fe. Señor, yo los bendigo, Padre, y te doy gracias por tu bendita palabra que nos ayuda. Y en este momento todos nos unimos a orar. Únete conmigo en oración por los jóvenes de nuestra ciudad de Medellín y el área metropolitana. Oramos, Señor, por todos estos jóvenes y clamamos para que te conozcan a ti, Señor, para que lleguen a tus pies. Muchos han sido engañados desde los mismos colegios, de las mismas organizaciones educativas donde se promueve estas cosas perversas, Señor. Y yo te ruego, Señor, que toque los corazones y nos permita restaurar más jóvenes, más vidas que lleguen a tus pies y que tú seas transformando sus corazones para que vivan esa vida de propósito, esa vida según el diseño de Dios, esa vida abundante en Cristo Jesús. Amén y amén.